Welcome once again. Bienvenidos una vez más a este Gatus Teaching. Día de hoy vamos con un tema un poco grande, bastante amplio. Se utilizará en todos los tiempos verbales que ustedes puedan mirar. Así que se consideraría un spin-off, right? So, let's start. El día de hoy vamos a ver qué son los quantifiers. Vamos a también aprender un poquitico acerca de los contables and uncontables, los sustantivos que son contables e incontables y el uso de algunas palabras para todo esto. Comenzamos por este lado por lo que es el there is y el there are, que vamos a utilizarlo en muchísimos ejemplos durante nuestra cotidianidad del inglés. ¿Qué es el there is? El there is básicamente es la palabra I. Aprendemos un poquitico de ortografía en español. Recordemos I, H-A-Y, significa haber cuando hay una presencia de algo, cuando existe una existencia de algo, ¿no? Y se utilizará para singulares e incontables. ¿Listo? ¿Qué nos decimos esto? En afirmación. ¿Cómo hacemos una afirmación con el there is? Entonces, hay un pez en el lago. Cuando hay un pez en el lago, there is one fish in the lake. El pez es una sola cosa, ¿cierto? Y es algo contable. Hay arena en el desierto. La arena es un objeto incontable. No podemos llegar a decir una arena, dos arenas, tres arenas. Tenemos que ponerle una cantidad. Entonces la palabra arena pues se vuelve incontable. Entonces la vamos a manifestar con there is. There is sand in the desert. Luego lo hacemos con la negación. Es muy sencillo. Tenemos el auxiliar is ahí. Ese es el que se va a negar, ¿cierto? Entonces tenemos no hay agua en la casa. There is a water in the house. El agua es algo incontable. No podemos contar un agua, dos aguas, tres aguas, sino que una cantidad, ¿no? Una botella, un litro, un galón, una gota. ¿Listo? Y acá lo estamos negando. Lo que se va a negar es el auxiliar o la palabra principal, la palabra auxiliadora, que en este caso es el verbo to be. Apreciadísimo y amadísimo verbo to be. No hay tiempo que perder. There is no time to lose. Podemos ponerlo como contracción isn't o podemos ponerlo aparte is not. Y la última forma de este there is es la forma de pregunta, de interrogative questions. Y tenemos, por ejemplo, hay una silla en la sala. Estoy preguntando, ¿hay una silla en la sala? Vamos a seguir el mismo orden que tiene todas las preguntas abiertas en este caso. Pues, ¿cuál es? Comenzamos siempre con el auxiliar. Is there one chair in the living room? ¿Hay al menos una fruta para comer? ¿Por lo menos hay alguna fruta para comer? Is there at least a fruit to eat? ¿Listo? Luego de ese there is, nos devolvemos un poquitico y vamos con el there are. Pues el there are, obviamente, como lo miramos, es un poco al revés, que es para plurales y para contables, para cosas que se pueden contar o para cuando cosas que son bastantes, ¿no? En afirmación, que es lo que vamos a decir, hay 7 peces en el lago. There are 7 fish in the lake. Acá hay una connotación. Si nos damos cuenta, fish como uno solo y fish como varios, es la misma palabra. ¿Listo? Es un sustantivo que tiene su plural irregular. ¿Cómo podemos ver la palabra fishes? Cuando son peces de distintos razas. Creo que yo en otro video ya lo había explicado un poquitico. Entonces, si tenemos varios atunes, ¿cierto? Varios atunes en un río, en el mar, no estoy muy seguro de dónde es un atún, pues sería fish, ¿cierto? There are several fish. There are 100 fish. Pero si tenemos un atún, una sardina, no sé, una bailarina, bueno, varios bastantes pescados, un pez payaso, le decimos fishes. ¿Listo? Continuando con el there are. Hay 3 bolsas de arena. There are 3 bags of sand. Entonces, si la arena no se puede contar, no es algo contable, es algo, no sé, es algo incontable, pero pues se lo ponemos en una cantidad, en este caso en bolsas, se puede poner algo contable, lo podemos expresar con there are. La negación va a ser básicamente lo mismo que teníamos en el otro lado, ¿cierto? No hay 5 botellas de agua. There aren't 5 bottles of water. No hay 25 horas en el reloj. Sabemos que no hay 25 horas en el reloj. There are not 25 hours in the clock. Eso creo que no hay mayor dificultad con eso. Y la pregunta, pues, con qué lo que vamos a comenzar con el auxiliar, ¿cierto? Hay 30 niños en el salón. Are there 30 kids in the classroom? Hay al menos 7 frutas para comer. Are there at least 7 fruits to eat? Frutas, ¿no? Como frutas y verduras. Dios mío.
Luego nos vamos entonces con otra vez más, ¿cierto? No solamente podemos expresarlo en presente, ese es el there is, el there are para cuando vamos a decir en presente cuando hay ese momento, pero pues como todo en la vida, como dije anteriormente, se puede utilizar para todos los tiempos verbales. Entonces el there con cuál, pues cualquier tiempo. Podemos tener, por ejemplo, un había, un habría, un habrá y un ha habido. ¿Qué ejemplo podemos, por ejemplo, con había o hubo? En pasado simple, habían 17 niños antes, ahorita ya no. There were 17 boys, ¿cierto? En este caso tenemos el were porque were es el pasado de are, verbo to be. Pronto haré un video con eso. Y acá había una estatua antes. There was a statue here before, ¿cierto? El orden del here, pues por su orden gramatical es mucho más exacto llegar a ponerlo por allá más o menos al final y no al principio. Entonces, there was a statue here before. Una sola lo ponemos en pasado. Habría es una posibilidad, también se utiliza con los condicionales. Entonces, condicional número 2, por ejemplo, ponemos por acá, habrían al menos 200 soldados. There would be at least 200 soldiers. Entonces, tenemos el verbo be, que está en este caso en su infinitivo. ¿Por qué? Porque tenemos el would, que es el que nos va a dar la conjugación de había y ya, ¿cierto? Sería de los verbos. ¿Habrían esperanzas de sobrevivir? There would be hope of survival. Habría algo de esperanza de sobrevivir. Para futuro, pues ¿qué será para futuro? Tenemos el futuro con el will, que es el futuro simple. Entonces habrá 400 metros ya construidos. No sé, del metro no creo. There will be 400 meters already built. Y habrá menos agua en el futuro. There will be less water in the future. ¿Sabes? Estamos en una conversación. Habrá menos agua en el futuro. Eso creo que lastimosamente is a real, is a fact, es un hecho. Y por último, ha habido que está en presente perfecto. Ya también tenemos unos videos un poquitico acerca de este tiempo verbal y lo podemos poner como han habido 7 apagones hasta ahora. There have been 7 blackouts so far. Ha habido un error, no sé muy bien qué pena lo blanco. There has been an error. ¿Listo? Ya vemos que está el auxiliar have con su respectivo tercera persona y segunda persona y demás. Listo. Esto nos vamos con el there. There is, there are, todas sus formas. Quiero ahora preguntar acerca de cuánto hay de algo, ¿cierto? Vamos a utilizar dos palabritas, how many y how much. Para esto también tengo que seguir teniendo en cuenta muchísimo lo que es un contable y un incontable. Entonces, el cuánto para contables es el how many, ¿cierto? How many para los contables. Entonces, ¿cuántos elefantes hay en el mundo? Los elefantes los puedo contar. Entonces, vamos a acordarnos un poquitico, ¿cierto? Tenemos el how many, que es la palabra cuánto, y estamos preguntando hay. Vamos a seguir el mismo orden de la pregunta abierta. How many elephants are there in the world? Poniendo el are antes de la palabra there. ¿Listo? Después de la WH question. ¿Cuántas horas hay en un reloj? How many hours are there in a clock? Me faltó la E. ¿Listo? El how many no solamente se puede utilizar para preguntas, también se puede utilizar para afirmaciones, ¿cierto? Entonces, por ejemplo, no puedes ni imaginarte cuántos elefantes hay en esa casa. You can even imagine how many elephants there are in that house. Si nos damos cuenta, acá there are está al revés. No está como una pregunta, are there. ¿Por qué? Porque acá la pregunta, no, acá no hay una pregunta, acá estamos haciendo una afirmación. ¿Listo? Entonces, por eso no va a haber el auxiliar al principio. Adivine cuántas tareas hay por hacer. Imagínese. Llega usted, le pregunta, me empieza usted con esa pregunta, bueno, con esa afirmación, ¿no? A su profesor, a mí. A ver si no les dejo no les dejo más tarea, ¿no? Guess how many tasks there are to do. ¿Listo? Luego nos vamos con how much. El how much se vería como el cuánto, pero para las cosas incontables. ¿Cuánta paciencia hay en mi cuerpo? Los estudiantes míos son los que saben cuánta. How much patience is there in my body? Luego viene, ¿cuánta maldad hay en el mundo? Dios mío, how much evil is there in the world? No mucha, realmente no hay demasiada maldad. Lo que pasa es que los medios promulgan mucho más eso que la bondad que hay en el mundo. Pero bueno, there is, ¿por qué? Porque estamos hablando de cosas incontables, y el how much, que es con lo que vamos a preguntar. Y al igual que pasa con el how many, no solamente se utiliza para preguntas, sino también para una afirmación. No te imaginas cuánto tiempo y esfuerzo hay en la ropa que usas.
No imagina cuánto y cuánta agua y cuánta esclavitud y cuánta cosa, Dios mío, con esa vaina. You don't know how much time and effort goes into the clothes you wear. ¿Listo? How much, how many. El how no solamente sirve para eso, el how resulta que también tiene la particularidad de que usted le puede poner algo al ladito y va a significar, pues va a tener otro cuantos, ¿no? Otro pregunta vas a poner. ¿Como cuáles? Entonces, el how más un adjetivo o un adverbio es un adjetivo, lo que escribe un sustantivo, rápido, bonito, feo, alto, grande, ¿cierto? O un adverbio, que es lo que escribe un verbo, rápidamente, silenciosamente, sigilosamente, todas esas clases de palabritas. Entonces tenemos, por ejemplo, el far, que significa lejos y nos da una connotación de distancia. El big, que significa grande y pregunta el tamaño. El good significa bueno y pregunta la calidad de algo. Entonces tenemos un ejemplo. How far, ¿cierto? Se podría preguntar, se podría traducir como qué tan lejos o cómo lejos. Entonces, ¿qué tan lejos piensas llegar? How far do you think to reach? ¿Ok? ¿Cómo de lejos está Ibagué? How far is Ibagué from here? ¿Listo? How big, qué tan grande o cómo de grande. Si quiero preguntar el tamaño de algo, qué tan grande es su hijo, qué tan grande le traigo la camiseta, qué tan grande quiere el pastel, ¿listo? Y how good, qué tan bueno, ¿cierto? La calidad de algo, qué tan bueno, como de bueno es algún elemento, ¿listo? En este caso tenemos una que es lo más usual, que es cuando preguntamos la edad de alguien, ¿cierto? How old. Entonces, nos veríamos como cuántos años tienes y qué edad tienes. Acá hay algo curioso y es que son dos cositas diferentes, ¿no? Miramos que no podemos utilizar la palabra qué, what old are you, ni cuántos, how many. ¿Por qué? Porque es que los años no se pueden tener, ¿sí? Por eso tampoco utilizamos nunca la palabra tener. No son algo físico que tú tengas en tus manos, es algo que tú vives y es algo demasiado abstracto. La edad, el tiempo es una invención completamente humana, pues no tiene una forma de medir, sino solamente las palabras que nosotros tenemos. Entonces, como preguntamos qué edad tiene, cuántos años tienes, realmente decimos how old are you, que traduciría como un cómo de viejo estás tú. Es básicamente eso es lo que traduce esa pregunta, ¿cómo viejo estás tú? Y por último tenemos uno de los más utilizados que es el how often, ¿cierto? Y es como qué tan frecuente, con qué frecuencia, ¿cierto? Con qué frecuencia se utiliza algo. Y con eso también tenemos un montón de ejemplos y hay las palabras claves, que son los adverbios de frecuencia, también los adverbios, que nos van a responder esa pregunta, ¿cierto? Always, often, sometimes, rarely, hardly ever y never. Siempre, con frecuencia, algunas veces, rara vez, casi nunca y nunca. ¿Listo? Y ahí tenemos un poquitico acerca también del how. Y listo, nos vamos ahora con el tercero y último de acá, que son los quantifiers. Esas preguntas, pues, si yo no quiero ser tan exacto de todo esto de que hay o cuánto hay, en tanto a un número específico, sino que quiero decir otras palabras, ¿no? Hay mucho, hay poco, hay alguito, hay algo, hay alguito de esto, hay alguito de no, ¿cierto? Utilizamos los quantifiers. Bien, los quantifiers tenemos entonces palabras que expresan cantidad y algunos que son para los sustantivos contables. Específicamente para los sustantivos contables vamos a utilizar tres, algunos específicos que en este caso son a few y many. Entonces comenzamos con a few y few. Few. La palabra few significa un poco, ¿cierto? Un poco de algo, pero tiene una connotación negativa. ¿A qué me refiero con esto? Hay pocas botellas de agua. Si se dan cuenta, la palabra hay pocas botellas de agua quiere decir que no va a alcanzar para todo el mundo. Hay pocas, ¿no? O toca guardarlas porque no va a alcanzar para todos. There are few bottles of water. Hay pocas monedas, es una pregunta también, pero pues estoy preguntando una connotación un poco negativa. Venga, hay pocas, quedan pocas, no se pueden repartir para todos. Are there few coins? Por otro lado, el a few va a tener una connotación, va a ser también pocas, pero es un poco más positivo. Y generalmente va a tener un acompañante como de unas, ¿no? Entonces, todavía unas pocas botellas. O sea, todavía quedan, entonces puedes poner de las que hay. There are still a few bottles of water. ¿Listo? Luego tenemos many. Many va a ser para los contables como mucho, ¿cierto? Todo lo que se refiere con mucho. Y tiene porque tengo que ver con toda la pregunta de how much y how many. Entonces son muchos. Para los contables hay muchas fronteras en el mundo.
There are many borders in the world. Profe, hay muchas tareas para mañana. Si llegan y me dicen eso en inglés, yo no les dejo tarea. There are many tasks for tomorrow. ¿Listo? Y otros que podemos utilizar acá, como por ejemplo, several, que es varios. Entonces, hay varias razones por las que no deberías dejarnos tareas. There are several reasons why you should not give us homework. Y utilizamos también otros, por ejemplo, como a couple of, que es un par de, hundreds of, que son cientos de, y thousands of, que son miles de. Entonces, quantifiers, cuantificadores que podemos utilizar, que son para cosas contables. Luego, para las cosas incontables, tenemos las palabras que expresan sustantivos incontables, a little y little. Vamos a manejar un poco la regla de la few y del few. Entonces, little, poco, cosas contables, pero para una connotación negativa, ¿cierto? Hay poca agua, para cosas incontables, perdón, hay poca agua, there is little water, hay poco dinero, is there little money, o para cosas cuando hay algo positivo que estoy diciendo como que todavía hay, que se puede como disponer de eso. Entonces, con esto positiva, hay todavía un poco de esperanza. There is still a little of hope, a little hope. Much, que vamos a hacerlo para cosas incontables es el mucho, de ser contraparte del many. Hay mucha maldad en el mundo, there is much evil in the world. Y, profe, hay mucha energía hoy para ir al parque. Teacher, there is much energy today to go to the park. ¿Listo? Y otros que podemos utilizar también para los incontables, quantifiers incontables, son a bit of, que es un poco de. Podría haber un poco de diversión hoy en clase, por fin, profe, que pereza todo el tiempo usted con esa aburridera. Well, could there be some fun in class today? De pronto, si me preguntan qué se cosas en inglés, de pronto les hago algo. Y otras formas de decir también quantifiers que nos sirven también serían a great deal of o a good deal of, que es como una gran cantidad de. ¿Listo? Y por último, nos vamos para ambos, para unos quantifiers que van a servirnos para ambos casos, tanto para contables como incontables, que en este caso son a lot of, lots of, some y any. Y este vamos a tener cuidado sobre todo con los dos siguientes. Lots of va a significar también muchos, pero va a ser una connotación un poco más informal. Y a lot of va a significar muchos, pero va a ser una connotación formal. ¿Cuál es la diferencia entre ese lots of, a lot of y many much? A lot of y lots of se utiliza mucho más, es mucho más usual llegar a ver que se utiliza esas dos palabras que el much y el many cuando hablamos de mucho, ¿no? Y estos no se van a utilizar en pregunta. Estos no se utilizan demasiado en preguntas. Para esas preguntas se utiliza mucho más el how much y how many. Para estos no vamos a utilizarlo en preguntas. ¿Listo? Entonces, hay mucha agua. There is lots of water. Hay muchos balones. There are lots of balls. Todavía hay mucha esperanza. There is still a lot of hope. ¿Listo? Va a ser muy diferente, muy poquitica la diferencia entre ellos. Y se van a utilizar para ambos. Para cosas contables como para cosas incontables. El some. Estas dos palabras son y any. Resulta que estas dos palabras son dos palabras que se utilizan muchísimo en el inglés, pero nosotros en español las omitimos bastante. ¿A qué me refiero con eso? Entonces, el son va a traducir como algo de, pero no se utiliza todo el tiempo en la traducción. Se utiliza sobre todo para afirmaciones u para dar ofertas. Vamos a ver un ejemplo. Hay algo de bondad en el mundo, ¿cierto? En español podemos hacer la pregunta, ¿hay bondad en el mundo? Esa afirmación queda perfecta y no necesitamos poner algo de. En inglés suena mucho mejor y es mucho más frecuente escuchar algo de, some of. Entonces, there is some kindness in the world. Algo de ese some, algo de. There is some kindness in the world. ¿Quieres agua? Estoy ofreciendo. Es una pregunta, pero tiene una connotación de ofrecimiento. Estoy pidiendo, dándole algo a alguien, ¿cierto? Entonces, ¿qué sería? Do you want some water? Que es distinto a una pregunta, pregunta. Que acá viene el chicharroncito. ¿Por qué? Porque para eso tenemos el any. El any vamos a manifestarlo para una negación o para pregunta, ¿cierto? Puede ser como que nada de o algo de. Entonces, ¿hay alguna tarea hoy? Estoy preguntando, ¿hay tarea hoy? ¿Hay tarea? Acá nosotros podemos poner, por ejemplo, es simplemente tarea sin mencionar alguna, pero en inglés siempre es mucho más usual ver esa palabra any. Entonces, ¿is there any homework today? ¿Por qué any? Porque es una pregunta y no una oferta. Ustedes nunca van a querer una tarea. Y el otro, no hay nada de aire en el espacio. Entonces, there is any air in the space. No hay nada de aire, no hay aire. ¿Listo? Podemos llegar a repetirlo, podemos simplemente decir there is no air in the space, ¿cierto? Y con eso vamos terminando.
todo lo de los contables incontables. Ya para finalizar, ¿cómo nos aprendemos todo esto? If you really, really want to learn, you must practice. Si realmente quieren aprender, realmente quieren aprender, deben practicar. Entonces, todo esto es un tema bastante ampliecito. Pueden tomarlo por partecitas. Lo bueno del internet, se le da pausa y lo va pausando y lo va mirando. Pero pues la idea es que usted lo utilice, ¿no? Después de todo esto, o con ejemplos, es que en su cuaderno, si usted es estudiante mío presencial cara a cara, pues va y me preguntan, ¿qué hace, profe? Estas oraciones me quedaron bien. No por una nota, no lo hago por una nota, hágalo porque quiera aprender de verdad el inglés. Eso es gramática, eso es la parte aburridora, eso es la parte que la gente dice que es una que enseñarla, pero a mí me parece bastante útil. El inglés hay que aprenderlo bien. So, thank you. I hope you like it. Espero que les haya gustado, que les haya servido un poquitico. Y thank you. Nothing else. See you later, alligator.